Para empezar, debían describir la tortura a la persona. Luego debían mostrar los instrumentos de la tortura al acusado. Y tras dar 3 o 4 pasos como estos, el acusado sufría alguno de esos métodos de tortura. Sin embargo, dicho acusado podía decir en cualquier momento: ya he tenido suficiente. La estrapada era uno de los métodos de tortura más populares en la Edad Media y el Renacimiento. Las manos del acusado se le ataban a la espalda y a una cuerda que se colgaba de una viga en el techo. En algunas ocasiones se añadían pesos en los pies de la víctima. Una vez izado, se bajaba al prisionero y se le volvía a levantar de un tirón o se le sacudía violentamente. Los atornilladores de piernas o las prensas de espinillas eran instrumentos mecánicamente más sofisticados para causar dolor. Con cada vuelta de tornillo, más aguda se volvía la presión sobre las piernas del prisionero. En medio de toda esta mutilación se encontraba el notario del inquisidor, apuntando con esmero y fidelidad los acontecimientos de la sesión y listo para anotar la confesión tan pronto se produjera. El clero justificaba todo esto como un acto de benevolencia. Al fin y al cabo, si la tortura llevaba a la confesión, el injuriador podía finalmente reconciliarse con Dios y recibir la salvación. Si la confesión se realizaba durante la tortura, el proceso consistía en liberar al acusado de los instrumentos de tortura y permitir que se recuperara. Luego se le repetía la pregunta para comprobar si el acusado solo se había dejado llevar por el miedo al dolor o si realmente había dicho la verdad. Con todas esas técnicas a su disposición, no resulta sorprendente que los inquisidores fueran convincentes en casi un 90% de los casos. ¿Podía la herejía estar realmente tan extendida? ¿O eran los inquisidores los que utilizaban su poder para asustar a la gente y obligarles a hacer confesiones falsas? En mi opinión, uno de los mayores problemas a la hora de trabajar con los informes de la Inquisición es determinar hasta qué punto podemos creer nada de lo que está escrito en ellos, porque los inquisidores, si querían, podían hacer confesar casi todo a cualquiera. Aunque para los culpables de herejía, lo más temido era el día del juicio. No podías hacer nada para huir de ellos, porque estaban obligados a ejecutarte. Durante los siglos XIII y XIV, los inquisidores papales siguieron su camino por el sur de Europa, recogiendo acusaciones e investigaciones de herejes. Estos sacerdotes se veían como soldados de primera línea de Dios, en guerra por la salvación de las almas. Pero dejaban atrás un campo de batalla repleto de bajas. La Inquisición asustaba a los ciudadanos y les obligaba a traicionar a sus amigos y vecinos, destruyendo familias y convirtiendo comunidades pacíficas en una fábrica de mentiras y sospechas. A lo largo y ancho del Sacro Imperio Romano y de los reinos y principados de Europa, los ciudadanos esperaban el Sermo Generalis o el juicio del proceso inquisitorio. Los castigos o penitencias iban desde el azotamiento público al encarcelamiento o a los trabajos forzados. A menudo se obligaba a los convictos a llevar ropa distintiva para hacer pública su vergüenza. Lo habitual es que llevaran una cruz amarilla en sus ropas, una en la parte delantera y otra en la espalda, y tenían que llevarlas siempre que salieran a la calle. No podían ocultarlas con nada. Y si se caían, se suponía que debían reponerlas. Los que iban marcados con la cruz amarilla se convertían en parias de la comunidad, pero su destino era clemente comparado con las penitencias que sufrían los herejes reincidentes, es decir, los que se retractaban y luego volvían a sus viejas costumbres. Su castigo era la ejecución. El derecho canónico, sin embargo, prohibía a los miembros del clero participar en cualquier juicio de sangre, por lo que los inquisidores entregaban a los herejes condenados a las autoridades civiles. Los inquisidores derramaban algunas lágrimas de cocodrilo y decían algunas palabras con la esperanza de que las autoridades civiles mostraran clemencia con esa gente. Sin embargo, su mayor deseo era que los condenaran a la hoguera. Cuando la Inquisición entregue a los culpables de herejía al poder civil, el magistrado de la ciudad deberá hacerse cargo de ellos en el acto
y en un periodo máximo de 5 días deberá ejecutar las leyes hechas contra ellos. Papa Inocencio IV, 1252. Una vez completado el juicio Sermos Generalis, las autoridades laicas escoltaban a los condenados hasta un emplazamiento alejado de las calles de la ciudad. Allí los ataban a estacas de madera apuntaladas sobre toneladas de leña. Los inquisidores nunca acudían a estas ejecuciones. Se te permitía hacer la última confesión a un sacerdote si lo deseabas. Sin embargo, puesto que estabas bajo la custodia del poder laico, no podías hacer nada para escaparte de ellos porque estaban obligados a ejecutarte. Quemar en la hoguera es una de las sentencias de muerte más horribles que se puedan imaginar. Las llamas podían tardar horas en consumir por completo al condenado. Si la víctima estaba de suerte o sus familiares eran suficientemente influyentes, entre la leña se colocaba mucha madera húmeda para que generara mucho humo. La muerte por asfixia era preferible a la agonía de quemarse vivo. Ni siquiera la muerte podía liberarte de las garras de la Inquisición. En ocasiones, personas que habían muerto hacía años recibían acusaciones post-mortem y eran condenadas por herejía. Se saqueaban sus tumbas y se lanzaban sus restos a la hoguera. Desgraciadamente para la familia del fallecido, lo peor aún estaba por llegar. Las autoridades civiles confiscaban automáticamente todas las propiedades de los herejes fallecidos, dejando desvalidos a sus esposas e hijos sin importar su lealtad religiosa. La mañana siguiente a una ejecución a menudo atraía a los coleccionistas de reliquias, basureros que acudían con sacos a barrer las cenizas en busca de piezas de cadáveres. En la mayoría de los casos no se trataba ni de necrófagos ni de locos. Normalmente eran los que creían que aquellos que morían ejecutados eran mártires y merecían ser venerados. Mucha gente pensaba que los herejes eran buenos cristianos y los inquisidores gente malvada, por tanto podía darse un contraataque. El siglo XIV fue testigo del punto más álgido de la campaña de la Inquisición. Gracias a su inmenso poder, la Iglesia combatía la traición con la misma dureza incluso contra sus propios rangos. Cuando un grupo de franciscanos decidió desvincularse de la orden y llamarse a sí mismos franciscanos espirituales, el Papa Juan XXII les acusó de abandonar los ideales de su fundador, San Francisco de Asís, y ordenó a la Inquisición que acabara con ellos. Tras quemar en la hoguera a 4 líderes franciscanos espirituales en Marsella el año 1317, la mayoría de los rebeldes restantes volvieron a la orden original. Durante los 150 años de la Inquisición papal de Gregorio IX, los principales movimientos herejes, los cátaros y los valdenses, fueron virtualmente erradicados de la Europa occidental. Al reducirse el número de herejes, parecía que la Inquisición acabaría desapareciendo por completo. Sin embargo, el negocio de la cacería y el castigo de brujas resucitó el proceso con una venganza durante el siglo XIV. Se consideraba herejía, puesto que se creía que para conseguir poderes el hechicero debía renunciar a Dios y a su bautismo. Es decir, que debía romper un contrato y rendir algún tipo de homenaje al diablo para poder conseguir esos poderes. El diablo nunca da nada a cambio de nada. La política corrompió los primeros casos de brujería. En 1307, Francia se encontraba casi en bancarrota tras una serie de fracasos bélicos. Su rey, Felipe el Hermoso, envidiaba las riquezas y las propiedades que poseían los caballeros templarios, una orden de poderosos monjes guerreros que se formó durante la primera cruzada a Tierra Santa. El rey Felipe los acusó falsamente de brujería, y durante los 7 años siguientes se torturaron y encarcelaron o quemaron en la hoguera a miles de templarios por toda Europa. Ningún historiador moderno cree que los templarios fueran objetivamente culpables de los cargos que se les imputaron: sodomía, adoración al diablo, herejía, etcétera, etcétera. En mi opinión, esto fue una verdadera manipulación cínica del proceso por parte de Felipe el Hermoso.
y supone uno de los ejemplos más espeluznantes de hasta qué punto podían llegar a pervertirse los procedimientos inquisitoriales. Un siglo después, tras su triunfo sobre los ingleses en Orleans, Juana de Arco fue capturada y encarcelada por sus enemigos, que temían su creciente poder político. La entregaron al Tribunal Inquisitorial, organismo que utilizaron como instrumento en su contra. Los que acusaban a Juana defendían que las voces que ella consideraba su inspiración eran las voces del diablo y que sus premoniciones eran brujería. Juana fue condenada y murió en vehemente agonía. La nueva herejía de brujería diabólica parecía muy peligrosa tanto para la Inquisición como para las autoridades civiles y engendró el manual práctico más relevante e influyente de todos. Publicado en 1486, Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, proporcionaba apoyo teológico, consejos legales y varias técnicas para acusar, torturar y sentenciar a las brujas. Se trata de un documento infame, puesto que crea la imagen arquetípica de la mujer bruja, además de ser una de las obras de todo el mundo literario que muestra más abiertamente su misoginia. Cuando una mujer piensa por sí misma, solo piensa en cosas malas. Como son más débiles de cuerpo y alma, no resulta sorprendente que puedan sucumbir al hechizo de la brujería. Toda brujería procede de la lujuria carnal que en las mujeres es insaciable. Malleus Maleficarum. La historia ha demostrado que uno de los autores de Malleus Maleficarum, un inquisidor de nombre Heinrich Kramer, tenía ciertos problemas para controlar su propia insaciable lujuria carnal. En el año 1485, Kramer fue acusado de llevar a cabo una inquisición en la región de Innsbruck, lo que ahora es Austria. Él mismo se buscó los problemas porque la mayoría de los interrogados eran mujeres y las preguntas tenían relación con sus actividades sexuales. Alarmado por la manifiesta obsesión sexual de Kramer, el obispo ordenó que destituyeran al inquisidor y que liberaran a todos sus prisioneros. 2 años más tarde apareció Malleus Maleficarum. Nació de la frustración de Kramer por la experiencia de Innsbruck y de la furiosa misoginia que sufría. Durante los siguientes 200 años, el Malleus Maleficarum se convirtió en un bestseller y llegó a ser publicado en 4 lenguas distintas. Estaba destinado a convertirse en la principal fuente de inspiración de los cazadores de brujas laicos, católicos y protestantes que aterrorizarían Europa y Norteamérica durante los siglos XVII y XVIII. Durante el siglo XV, sin una nueva política ni postura por parte del papado, la Inquisición empezó a desvanecerse poco a poco. Por lo general, los tribunales inquisitoriales se mantenían en activo solo si un inquisidor en particular quería seguir persiguiendo la herejía. Si no quería, no pasaba nada. Y así fue como los tribunales fueron perdiendo fuerza. Sin embargo, en España, la astucia política del rey y la devoción de la reina se apoderaron del proceso inquisitorio e hicieron que su aterrador poder recayera en su propia gente. El número de personas que se quemaban vivas en una misma hoguera era pasmoso, incluso para los estándares actuales. La situación de los judíos europeos durante el período medieval siempre fue desesperada. Expulsados de una nación tras otra, a partir del siglo IV, algunos finalmente se establecieron en España. Prosperaron viviendo y trabajando en relativa armonía tanto con musulmanes como con cristianos. Pero a finales del siglo XIV, una serie de problemas económicos y levantamientos sociales despertaron antiguos prejuicios. En las décadas de 1380 y 1390, amotinamientos en contra de los judíos provocaron el incendio de sinagogas y el asesinato de miles de judíos. La solución de las autoridades españolas fue expulsar del país a todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Muchos decidieron marcharse, otros, sin embargo, hartos de una persecución sin fin, optaron por abandonar la religión de sus antepasados para poder quedarse en España. La conversión en masa de los judíos el año 1391 en España es casi única en la historia judía.
En muy pocas ocasiones se había conseguido que tantos judíos se convirtieran al mismo tiempo junto con sus rabinos y sus riquezas. Esto redujo en gran número la población de judíos en España. Debido, al menos en parte, a su antigua ética cultural de escolarización y esfuerzo continuo, estos nuevos cristianos, llamados conversos, prosperaron durante las décadas siguientes. Como judíos habría sido ilegal que realizaran ciertos trabajos o que ocuparan ciertas posiciones en el gobierno. Sin embargo, como cristianos las posibilidades abundaban. Desde los inicios de la historia de la conversión de los judíos, tenemos a conversos obispos, conversos ministros, conversos líderes financieros. Tenemos conversos ocupando las más importantes posiciones de la sociedad cristiana, porque esa era la ventaja de convertirse. Y fue precisamente esto lo que pudo originar las objeciones de los otros cristianos, que recelaban de la creciente relevancia de esa gente que anteriormente había sido judía. En tan solo unas pocas generaciones, miembros de la Iglesia Católica de España empezaron a acusar a estos nuevos cristianos de practicar secretamente la religión judía mientras mantenían una fachada apropiadamente cristiana. Este fenómeno judaizante era en parte verdad, puesto que algunos conversos, aunque se autoproclamaban cristianos, mantenían costumbres que habían heredado de sus antecesores. La dimensión de la llamada actividad judaizante era más de carácter cultural que religiosa. En otras palabras, realizaban ciertas cosas que sus padres y sus abuelos habían hecho y en las que no veían nada particularmente malo, como encender velas el sábado. Muchos de ellos creían que encender velas el sábado no tenía nada inherentemente conflictivo con el catolicismo. Su condición de cristianos bautizados también significaba que si se intuía de cualquier modo que recaían en el judaísmo, podían ser acusados de herejía. Fue precisamente esta trágica ironía la que les condujo hacia su destrucción. Con el matrimonio en 1469 de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se unieron los dos reinos más poderosos de la península ibérica. Los consejeros dominicanos de Isabel pronto la convencieron de que la actividad judaizante suponía una amenaza mortal para el catolicismo en España y que una inquisición podría ser la única solución. Si el clero pedía una inquisición, no era solo porque fueran fanáticos, sino porque sabían perfectamente que detrás de ellos tenían a muchos seguidores muy fieles que tenían conciencia del problema tal y como lo percibían. El rey Fernando, astuto estratega político, vio que una alianza con la Iglesia Católica podía beneficiar a España en muchos sentidos. Aparentemente, Fernando tenía otros planes en mente. Apoderarse de las riquezas de los conversos. Había grandes cantidades de dinero esperando, encerradas en los cofres de los poderosos conversos, comerciantes y nobles. Y Fernando se propuso hacerse con ellas y lo consiguió. El primer paso del rey Fernando fue ponerse en contacto con el Papa y expresarle su preocupación por el problema judío de España. Es enorme el daño que los cristianos sufren con el contacto, las relaciones y la comunicación con los judíos, que siempre intentan de un modo u otro seducir a los leales cristianos y apartarlos de nuestra santa fe católica. Fernando el Católico. Bajo la presión del insistente rey español, el Papa Sixto IV emitió una bula papal que instauraba una inquisición para erradicar la depravación hereje en España y que iba dirigida a los conversos judíos. Esta nueva Inquisición española fue algo completamente distinto a todos los demás tribunales inquisitoriales anteriores. Sus normas garantizaban que el rey Fernando, y no el Papa, controlaba todos y cada uno de los aspectos de sus actividades. El tribunal de mayor grado, llamado la Suprema, consistía en 6 o 7 hombres nombrados personalmente por el rey. Solo un miembro, el inquisidor general, era nombrado oficialmente por el Papa, y aún así, este tenía que haber sido nombrado antes por Fernando. Aunque os guste el título de inquisidor,
Somos yo y la reina quienes os hemos nombrado, y sin nuestro apoyo muy poco podéis llevar a cabo. Rey Fernando. Esto significa que el Estado empieza ya en la Inquisición española a tener cierto poder de control sobre la institución. Esto no era así en la Edad Media. El 6 de febrero de 1481 se celebró el primer auto de fe en Sevilla. En este acto, que se convertiría en el símbolo de la Inquisición española, un centenar de hombres y mujeres conversos fueron acusados de practicar secretamente la religión judía y juzgados ante la Iglesia. 6 de ellos pagaron el más alto precio. Fueron quemados en la hoguera. En mitad del auto siempre se celebraba una ceremonia. Los dominicanos elegían a sus mejores oradores, los que tenían la voz más fuerte, y en ocasiones los sermones duraban media hora, 1, 2 horas. Los participantes eran despojados de toda dignidad. Se les afeitaba la cabeza, desnudaban a las mujeres y a los hombres, se afeitaba la barba a los hombres. En España, la virilidad de un hombre residía en su barba, por lo que afeitarla resultaba muy desagradable. La idea de la ceremonia era humillar a los penitentes y mostrar a la congregación cuál era el castigo por cometer herejía. Incluso los que no habían recibido mucha educación o no estaban interesados en las sutilezas teológicas, ni muy seguros de los credos y las plegarias que recitaban, sabían perfectamente qué sucedía en cada momento en un auto de fe. Era un espectáculo aterrador cuyo objetivo era poner unos límites en la mente de las personas sobre lo que podían decir, pensar y creer. Durante el primer año desde su establecimiento, 1.500 conversos acusados de judaísmo fueron juzgados y otros cientos condenados a muerte. La cantidad de personas que se quemaba en una misma hoguera era pasmosa incluso para los estándares actuales. Se quemaron 28 personas de una sola vez, en otra ocasión 70 personas, y en el mayor auto jamás celebrado se quemaron 109 personas en una misma hoguera. A diferencia de los herejes medievales que se atrevían a predicar sus ideas en público, el judaísmo secreto era, por definición, una actividad clandestina que se llevaba a cabo a puerta cerrada. Los vecinos podían decir que habían visto a un individuo leer un libro que probablemente era judío solo por el hecho de ver a alguien mirando un libro pequeño, que podría ser el libro de las horas. O podían decir que habían oído a alguien cuchichear una plegaria que seguro que era judía. Por tanto, encender velas, darse un baño,